muy tristes. Shabbat Shalom es el día más hermoso cuando nos damos una cita para asistir al banquete de bodas. Eso es lo que significa el día de reposo. ¿Por qué estamos tristes? ¿Y por qué no acudimos con más frecuencia a esta cita hermosa? Porque a veces decimos, bueno, hoy voy a ir, mañana no voy a ir. Imagínese usted una novia que se está preparando 2 años para la boda y que manda muchas invitaciones y que lleguen nada más como 3 invitados. Qué triste se sentirá la novia, ¿verdad? Pues así somos nosotros el día de hoy. Cada Shabbat el Señor nos hace una invitación. Más bien, el Rey, el Padre Celestial, hace una invitación a la boda de su Hijo, que es Yeshua. Y así como aquí invitamos a muchos a este día y vienen, a veces no vienen. Pero bueno, como dice la palabra, estamos como en los días de Noé. Bienvenida, hermana Connie. Gracias, es un honor estar aquí delante de la presencia del Señor, hermana. Hermana Isabel. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué estamos, todo este estudio que estamos llevando desde que empezó el nuevo ciclo en octubre, mediados de octubre, ¿verdad? Terminó un ciclo de leer las Escrituras y empezó el nuevo ciclo, el nuevo comienzo. No es casualidad que el nuevo comienzo es cuando se termina precisamente el milenio. Se termina un milenio en Sukkot, después de 6,000 años de gobierno humano, 1,000 años de gobierno de Yeshua en la tierra. Pasa esta tierra, este cielo viejo, esta vieja creación, y empieza la nueva creación en el 8º día. Pero como nosotros estamos aquí, entonces nosotros por eso es de que empezamos cada año después de Sukkot, empezamos otra vez el ciclo de la Biblia y empezamos a leer. ¿Con qué empieza ese ciclo, hermana Connie? ¿Por qué es tan importante ir otra vez al inicio, a Bereshit? Sí, iniciamos con la porción de la parashá del libro de Bereshit, Génesis, donde el Señor nos lleva a retornar a los orígenes, y hoy nos encontramos ya en el tercer bloque, al término del tercer bloque de parashá, con el tiempo del llamamiento de Abraham y la orden del Señor: deja tu casa y tu parentela, sal de ahí. Y eso nos recuerda la escritura de Apocalipsis, hermana, de sal de ahí, pueblo mío. ¿Y de dónde? Si le dijo a Abraham, sal de ahí, nos está diciendo ahora también, sal de ahí, pueblo mío. Está hablando ahora a la iglesia de Yeshua, a la iglesia de Cristo. Sal de Babilonia, le está diciendo, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. Porque dice en Apocalipsis 2:23 que los que no salen de Babilonia, le voy a leer el 22. He aquí, Apocalipsis 2:22. He aquí, yo los arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella. Habla de la ramera, habla de Babilonia. Dice que cometen adulterio con ella en gran aflicción, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Y cómo nos podemos arrepentir de las obras de ella si no salimos del sistema babilónico? Hay que salir de ese sistema. Dice, en aquel tiempo le decían a los judíos, salgan del sistema. Ahora nos dice a nosotros, y dice el 23, y a sus hijos, a los hijos de la ramera, daré muerte con plaga. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las entrañas y los corazones, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Acompáñenme a orar, por favor.
Padre mío, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de Israel. Estamos aquí, Señor, en esta cita que hemos tenido contigo en este Shabbat, en este séptimo día que tú nos das una cita para estar en tu presencia. Nos has hecho una invitación para venir y gozarnos del maná que tú nos tienes puesto en esa mesa. Te pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Yeshua, que abras nuestro entendimiento y que por el sacrificio que tú hiciste, cuando se rasgó el velo, tenemos acceso a ese conocimiento, pero necesitamos salir de ese sistema que nos tiene entenebrecido el corazón. Yo te pido, Señor, que tú en esta hora examines mi corazón y mis riñones, porque dice tu palabra que tú eres el que escudriñas nuestros riñones y nuestra mente y nos das a cada uno conforme a nuestras obras. Yo te pido, Señor, que escudriñes en mi corazón, mis riñones, y si ves que en él hay esa inmundicia del hombre viejo, como es orgullo, como es malicia, incredulidad, Señor, te pido que me limpies. Yo deseo sacar de mi interior todo lo sucio, toda la basura, para poder unirme a ti, como dice tu palabra, porque el que se une con una ramera, un espíritu se hace, un cuerpo se hace con ella. Pero el que se une al Mesías se hace un espíritu. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, me des convicción de que yo soy un espíritu contigo, Señor. Yo mientras tanto me ejercitaré en estar unida a ti para que ninguna palabra vana salga de mi entendimiento, sino que sea la palabra que tú quieres que tu pueblo reciba en esta mañana, Señor. Pues los tiempos son tiempos como en los días de Noé. Señor, derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, no es que yo te lo esté pidiendo porque yo quiera que lo hagas, sino que dice tu palabra que nosotros recibiremos el poder cuando haya venido sobre nosotros tu Espíritu Divino, y entonces podremos ser tus testigos vivientes aquí en este tiempo en el cual estamos viviendo, Señor. Nos ponemos en tus manos y que tu espíritu de paz sea derramado en cada uno de nosotros y que no haya ningún espíritu inmundo estorbando en la mente de mis hermanos lo que han de recibir en esta mañana de tu palabra. En el nombre maravilloso de Yeshua, amén, amén. Bueno, entonces, ¿de dónde salió Abraham, hermana Isabel, cuando le dijo, salte de tu parentela? ¿De dónde lo sacó? De Ur de Caldea. ¿Y qué había ahí? Pues era una tierra conocida por ser pagana. Ellos, de hecho, en su familia eran no solo adoradores de dioses paganos, sino escultores de estas mismas imágenes. ¿Ellos fabricaban esas imágenes? Claro. Entonces, ¿por qué es tan crucial que salgamos de ahí? Pues, ¿qué es lo que heredamos de esa Babilonia, de esos tiempos que nosotros no tenemos memoria? Porque dice que hubo una era antes de Adán. Y lo queremos pasar por alto. ¿Y qué pasa, hermana Juana? Bueno, sencillamente que para que podamos comprender la palabra, el Señor nos tiene que enseñar esa parte oscura de las tinieblas, de la ausencia de luz que cayó en la humanidad después de la caída previamente de los ángeles caídos. ¿En qué cayó primero, después de Adán? Cuando Adán fue sustituido. En Caín.
En Caín cayó la simiente del maligno, la simiente que nos ha alcanzado hasta el día de hoy para corromperla y llevar a la aniquilación total a toda la humanidad. Entonces, desde Caín estamos arrastrando esa maldición. Sí, porque todavía hasta nuestros días el espíritu de Caín se ve manifestado en la palabra, y no solamente en la palabra que nos lo dice el Señor, sino también en la conducta del ser humano. ¿Pero qué no fue destruido en el diluvio esa simiente, hermana Isabel? No, y vemos que continuó a través de Cam. Siguió con Noé a través de Cam. No siguió con Noé. Noé fue salvo, pero la simiente la traía Cam. Exactamente, pero a lo que voy es que no se destruyó en el diluvio, sino que continuó esa simiente a través de Cam, hijo de Noé. Y entonces a través de Cam se perpetuó esa simiente. Y luego después de Cam, ¿quién tomó esa personalidad, ese espíritu? Bueno, la descendencia de Cam, en este caso Cus, y de ahí llegó a Nimrod. Entonces vemos que el primero donde se gestó lo que vemos ya como cristalizado, el plan del anticristo, del gobierno humano, es en Nimrod, en Babilonia, en Babel, en la tierra de Sinar. O sea que ¿quién fue el primer hombre que se hizo adorar como Dios y que formó una rebelión contra Dios? ¿Quién fue? Nimrod. Nimrod, ¿verdad? Y después de Nimrod ya sabemos que vino después a formarse Egipto, después Asiria, y después Medo-Persas, y después los Alejandro Magno, y después los romanos, y después de Roma, y ahora sigue igual porque no se ha destruido. Se destruyó también Sodoma y Gomorra por ese pecado y sigue igual. Vino Yeshua a morir y a destruir la simiente maligna y sigue igual. Y entonces, ¿dónde se desarrolla esa simiente maligna hasta el día de hoy? ¿En dónde se manifiesta, hermana Isabel? ¿En dónde y en quién? En nosotros, y me lleva mucho a la oración que acabo de hacer. Fue muy significativa porque mencionó dos cosas y le pidió al Señor que escudriñara así el corazón y los riñones. Y además de que ambos órganos tienen formas similares a las del cerebro para hablar de la mente, en la historia el estómago, donde ubicaban los riñones, era uno donde decían que ahí se gestaba el pensamiento. Después, con el transcurrir de los milenios y de los años, se pasó ese centro nervioso al corazón. Y es justamente cuando estamos en tiempos de la Escritura. Me llama la atención porque dice la palabra que el Señor escudriña los corazones, que revisa la intención del corazón. Y usted mencionó eso en la oración. En nuestra mente, toda esta simiente que tenemos, toda esta herencia de pecado y de maldición, se manifiesta a través de los actos, a través de la naturaleza que necesita de un cuerpo para materializarse. Entonces, nuestra mente es ese ente donde todo se gesta, pero después se materializa a través de los actos del cuerpo. Porque la mente es la que ordena, la mente es la que manda la orden a través de un sistema que no comprendemos, pero el cuerpo sencillamente es inerte. Ese además recibe órdenes. Entonces, ¿desde cuándo fue grabado este pecado? Dice en Isaías 17. Y ahorita es una pregunta, como estamos diciendo, bueno, ¿qué fue primero? ¿Quién pecó primero? ¿Qué decimos? ¿Quién pecó primero? Todo el mundo contesta, Eva. Les hago esa pregunta y todos contestan, Eva. Es una verdad a medias. Ciertamente cuando Eva fue engañada, ella recibió una simiente
porque el que transmite la simiente es el hombre. Entonces, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Quién transmitió la simiente? ¿Quién la transmitió? ¿Adán o Eva? Adán. Entonces, ¿quién pecó primero? Díganos sin miedo, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Adán, porque Adán es el que transmite el pecado y la simiente. Dice, porque por un hombre entró el pecado. ¿Por qué no dice por una mujer? Por un hombre entró el pecado al mundo. O sea que los dos pecaron al mismo tiempo. Y salió la simiente de Caín. Y cuando leemos aquí, con punta de diamante y con pluma de hierro, está escrito el pecado de Judá, está grabado en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. Por eso dice, escudriña mi corazón. ¿Qué nos dices de eso, hermana Connie? Bueno, Pero aquí la pregunta que les hago, escudriña mi corazón. Ahora yo les pregunto a ustedes, al público que nos está viendo, ¿qué fue grabado primero en el corazón del hombre? Y alguien que se la sepa, levante la mano, aunque no esté tan seguro. ¿Qué fue grabado primero? ¿El pecado de Judá? ¿O la Torá? A ver, levante la mano. La ley. Muy bien, la ley fue grabada primero. Pero aquí, si ustedes nomás leen así, dice, pues dice que con punta de diamante y con hierro está escrito el pecado de Judá y grabado en las tablas de su corazón. Entonces, si ya fue así, por eso muchos dicen, ya el hombre no puede ser perfecto. ¿Por qué, hermana Connie? ahorita que hace la pregunta y que contesta Lili, lo que ella estaba afirmando viene en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, donde dice el Señor que Él ha puesto eternidad desde el principio en el ser humano, en la mente. Y tenemos un ejemplo claro para que se pueda entender. Al reverso, atrás de la pastora, tenemos un panel donde están palabras grabadas, y esto asemeja nuestra mente. Así el Señor grabó la Torá. Eclesiastés 3:11, esto es lo que hizo el Señor. Grabó. Eclesiastés 3:11 hace referencia a que el Señor desde el principio puso esa eternidad en el hombre. Pero ¿quién lo dijo antes de Eclesiastés? Job. También Job lo mencionó. Job lo dijo. Ok. Dice, ahí está cómo fue grabado. Con Eclesiastés nomás nos da una pista. Así es. Pero en Job dice que así lo grabó. Con plomo. Dice que lo grabó, dice, con un buril y con cincel de plomo, sean grabadas en piedra para siempre. Aquí está la piedra. Para siempre. Fíjese, Job quería, él en su lucha, él quería saber, porque tenía la misma lucha que nosotros, pues, ¿qué fue primero? ¿El pecado o la ley o la Torá? La verdad. ¿Qué fue grabado primero en el hombre? Porque si fuese lo contrario, entonces, ¿por qué dicen que el hombre no puede ser perfecto? ¿El hombre puede llegar a ser perfecto? ¿Sí o no? ¿No? A ver, levanten la mano el que diga que sí y el que diga que no. Porque acuérdense que aquí nosotros estamos aprendiendo. El que piense que no puede ser perfecto, que levante la mano con toda confianza. Ok, 1, 2, 3, 4. 4 dicen que no puede ser perfecto el hombre. Entonces, vamos a ver aquí qué dice, porque más adelante, ¿verdad? Que dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. O le creemos a Dios o le creemos al hombre. Y vamos a leer, antes de que empiece a leer Job, vamos a leer lo que dice: exhortación a no confiar más en doctrinas de hombres, porque dice Yahweh, maldito sea el hombre que confía en el hombre y haga del hombre su brazo y aparte de Yahweh su corazón.
Y Job, todos conocemos la historia de Job, que dice, pero ¿por qué estoy pasando esta terrible crisis? ¿Por qué la estoy pasando? Si mismo mi Padre bendito ha dicho que yo soy el mejor de todos los hombres, que soy un hombre justo, ¿verdad que lo dijo Yahweh? ¿Cómo dijo? Lo exaltó como el justo. No hay un No hay hombre justo como Job. Él lo está diciendo. Sin embargo, él tenía esa lucha, ¿verdad? Decía, pero ¿por qué estoy pasando yo con esta cosa? ¿De qué me viene esta enfermedad? Él sabía que eso no le venía por ser tan bueno, pero no podía entender cuál era Él no era perfecto, pero podía llegar a ser perfecto. Le faltaba una cosa, reconocer al Mesías. Entonces dice, con buril y con cincel de plomo, quisiera que fueran grabadas en piedra para siempre las palabras, para que yo pueda comprender esto. Y en eso, cuando él hace esa petición, se le manifiesta Yeshua. ¿Por qué se le manifestó? Según lo que dice en Juan 14, 21, ¿qué dice? Porque muchas personas dicen Dicen muchas personas que el Señor no se manifiesta en nuestras vidas. Profetas y salmos. Y manifestarse en nuestras vidas sencillamente quiere decir revelarse. Él nos revela su verdad. Mucha gente dice, pues ¿cómo dicen que Dios les revela? Porque a mí nunca me dice nada. Pero ahí citando lo que usted mencionaba de Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, me le revelaré a él. Tendrá revelaciones de mí. Eso quiere decir. Y entonces Job está en esa lucha, ¿verdad? Diciendo, pero ¿por qué yo tengo eso si yo soy muy bueno? Ciertamente era justo, guardaba todos los mandamientos. ¿Los guardaba, hermana Connie? Sí. Pues delante del Señor, el esforzarse en caminar en su palabra, Él lo cuenta como amar. Pero era necesario que viniera el Mesías porque nosotros no podríamos cumplir toda la Torah. Era necesario que tuviera humildad para reconocer que el hombre solamente puede ser perfecto a través del sacrificio de la sangre del Mesías. Amén. Solamente ahí sí puede ser. Es más, tiene obligación de ser perfecto. Porque dice, ser perfectos como mi Padre es perfecto. Ahí que habrían a puntualizar el significado de la palabra perfecto, a qué le llama el Señor perfecto, porque Él habla a balance, es la palabra tamim en hebreo, y habla de un balance, de una plenitud, de una llenura, y eso solamente viene a través de Yeshua. Pero a través de la revelación. Así es. Yeshua tiene que ser revelado a su vida, a tu vida, pero revelado en resurrección. Amén. En resurrección, porque el tema que vamos a entrar se llama el poder de la resurrección, que es lo que estamos viendo desde Bereshit hasta Así ahorita. es. Entonces, cuando Job está ahí diciendo todo eso, el 25 dice, cuando hace esa reflexión profunda, entonces el Señor le demuestra, yo siempre he estado ahí, nomás que lo tenías oculto porque no habías reconocido que me necesitabas a mí. Dice, pero yo sé que mi Redentor vive y en el fin se manifestará sobre la tierra. Imagínense, ahí tuvo revelación, Job tuvo revelación del Mesías. Eso es lo que a él le faltaba para ser perfecto, tener revelación del Mesías, porque Él, a través de su resurrección, nos puede hacer perfectos. Así es. Ahorita que estaba mencionando, hermana, lo de Sodoma y Gomorra, me llamó la atención porque está relacionado con el momento en el que Yeshua está en el Jordán y entra al Jordán, a las aguas, porque la palabra Sodoma significa viña y la palabra Gomorra significa sumersión o llanura también elevada. ¿Y qué es lo que estaba mostrando ahí el Señor? Que Él tomó nuestra iniquidad, ¿sí? Y se hizo una llanura de elevación, tomó la soberbia, la corrupción del hombre para poder introducirse y cumplir la Escritura para salir revestido de la divinidad del Padre. ¿Qué dice la palabra? Dice que Él se hizo maldición por nosotros. Así es. Porque dice, maldito el que muere
colgado de un madero. Porque dice, el que no guarda toda la ley es maldito, ¿verdad? Y como ningún hombre, ni aun Job, ningún hombre, ninguno, excepto Yeshua, ha cumplido toda la ley. Entonces todos los hombres de la humanidad caímos en maldición porque ninguno guardamos la ley. Caímos en maldición. Y Yeshua se hizo, dice, entonces maldito el que se ha colgado en un madero. Él tomó mi maldición, siendo bendito y divino, para que yo pudiera alcanzar esa perfección. Eso que habla, hermana, está escrito en Deuteronomio 27, verso 26, donde dice la Escritura: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dijo amén. Aparte porque esto nos vuelve a llevar a Juan 14, precisamente porque Yeshua nos confirma lo que estaba diciendo la Torá, lo que estaba diciendo el Señor a través de Moisés en la Torá, en todos los evangelios. Por ejemplo, eso me lleva a lo que nos estuvieron enseñando esta semana en la parashá, porque hablábamos del alimento. Y dice la palabra en Deuteronomio 8:3 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Yahweh. Y después, en Mateo, capítulo 4, si no estoy mal, el Mesías lo ratifica. Y ahorita que estás mencionando eso, que hablabas de Deuteronomio 27, me recuerda no solo el capítulo de Deuteronomio 28 y 30, sino que también me recuerda precisamente las sentencias que hacía el Mesías para hablarle al pueblo de lo que significaba la perfección continua, porque después Pablo va a hacer lo mismo y va a decir llegar a la estatura del varón perfecto es llegar precisamente a eso, a la perfección continua, hermanos, continua. La perfección nunca la vamos a alcanzar aquí en esta vida, que diga yo ya soy perfecto. No, es continua. Si usted está buscando la perfección continuamente, entonces usted va a tener el poder de la resurrección. Pero si usted está pensando que no puede usted alcanzar la perfección, quiero decirle que hoy el Señor le va a hablar. Hoy el Señor le va a hablar. Cuando está diciendo aquí el profeta Jeremías que el pecado de Judá fue escrito con punta de diamante y con pluma de hierro en las tablas de su corazón, el Salmo 146:3 nos dice lo siguiente: no pongan, primero nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Porque se anda creyendo enseñanzas de hombre y creyendo lo que muchos hombres dicen en los púlpitos, que nadie puede ser perfecto, porque yo he escuchado a pastores decir que el hombre no puede ser perfecto. Yo lo he escuchado. No estoy diciendo ninguna mentira. Pero dice aquí en el Salmo, primero Isaías nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Que no pongas tu confianza. Pero el Salmo 146 nos vuelve a repetir: no pongan su confianza en el príncipe ni en el hombre, en cuya mano no hay salvación. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y a quién representa o simboliza Satanás? ¿Qué sistema simboliza? ¿El sistema qué? Del anticristo, el nuevo pero el gobierno. Sistema babilónico. Exactamente. ¿Sí? El sistema babilónico, el sistema de la ramera. Dice, el que se une a una ramera se hace una sola carne. Por eso nos dice aquí el Salmo, nos lo está diciendo, es una profecía para estos días. No pongan su confianza
porque dice que solamente Yeshua es nuestro auxilio y esperanza. Se volvió nuestro auxilio y esperanza cuando murió y cuando resucitó. Y nos dice el Salmo 146:3, no pongan su confianza en el príncipe ni en el hombre en cuya mano no hay salvación. Un ejemplo claro de eso en la vida cotidiana, pastora, lo podemos ver con nuestra propia familia, porque a veces pensamos en una familia, alcanza el Señor a un miembro, el esposo o la esposa, y estamos esperando, si es la esposa, a través de ella espera que cambie el hombre, y no es por nuestros méritos ni por lo que podamos lograr, sino es el tiempo del Señor en el que trabaja en cada persona por medio de Yeshua y quien decreta el tiempo de liberación. Y a veces ponemos mucha confianza en nosotros mismos y en la manera de cómo seamos elocuentes para hablar la palabra y poder convencer a otros. Y realmente nosotros no tenemos ese poder, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Señor a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente nos es dado cuando Cristo resucita. Amén. Entonces, imagínense en una congregación donde no le den el peso a la hora del Espíritu Santo, entonces, ¿quién nos va a convencer? Y como ya estamos viendo en retrospectiva que la simiente satánica se ha perpetuado hasta nuestros días a través de la humanidad, empezando por Caín, ya lleva casi 6,000 años ese gobierno humano que ya está por terminar. ¿Qué nos dice de ese gobierno humano? ¿Qué nos dice? Que está por terminar. Bueno, el Señor nos enseñaba ayer en su palabra cómo tenemos que poner atención en las pistas que nos da a través de ella, recordándonos constantemente el número 6, el número 7 y el número 8, para poder comprender los tiempos del Señor y poder detectar en la misma palabra cuando nos habla de 6 días, ¿sí? Y como 6,000 años. Y Pedro nos dice al respecto que para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces nos da muchas pistas para poder comprender el tiempo en el que estamos viviendo. Y veíamos ayer escrituras como la de Lázaro, donde nos habla de la enfermedad de Lázaro que duró 2 días, más los 4 días que duró en la tumba, son los 6 días. Y eso nos lleva directamente al Génesis con la creación, de los 6 días de la creación, los 6,000 años de la humanidad, pero también nos muestra el Señor en Génesis 6 que el Señor ahí decretó que su espíritu no estaría en el hombre, sino 120 Yobel. Entonces, los 120 Yobel son otra vez los 6,000 años de la humanidad que tendríamos para recibir la redención final. Génesis 6 dice exactamente, allá nos vamos a ubicar con el número 6. Dice el verso que su espíritu no contendería con el hombre. Eso me llama mucho la atención porque lo que el Señor está diciendo ahí es que no sería contrario al hombre más de 120 yobels, que llegaría, lo que está dando el Señor ahí implícitamente es una promesa, porque está diciendo que nuestro espíritu entonces sería uno con él pasado ese tiempo. Y es cuando empezamos a entender qué significa realmente el reposo que aparece en el Génesis 6 días después de la creación, cuando Yahweh decide descansar de todo lo que había hecho. Y eso que mencionas es lo mismo que Pablo dijo, porque dice que tenemos una lucha en nuestro interior, la del primer Adán y la del segundo Adán. Y esa es desde el Espíritu del Señor, el segundo Adán, contendiendo con el primer Adán para que Yeshua crezca y yo mengue. Y por eso dice también el apóstol Pablo que ciertamente por el primer Adán todos hemos sido condenados y todos hemos sido destituidos de la gracia del Señor, pero por el segundo todos somos redimidos. Amén. Entonces está hablando precisamente eso. Pablo estaba citando y Yeshua también estaban citando Génesis en el mero principio, cuando la creación, de cómo íbamos, el tiempo que íbamos a estar en contienda espíritu con espíritu, pero que al final del día iba a haber una unificación, iba a haber un solo espíritu. Acuérdense que en el principio estaba unido, no había división, el cielo y la tierra estaban unidos. Adán y Dios vivían en unidad antes de la caída. ¿De acuerdo? Amén. Estaban unidos. Lo que vino
a causar la división fue el pecado de rebelión. Amén. ¿Ok? Entonces, por eso Job tenía este pecado de Adán, aunque él no hubiera pecado de la misma manera que pecó Adán, él lo tenía por ser simiente de hombre y de mujer. Entonces, cuando él dice que están grabadas en su corazón las palabras de Yeshua, y fue cuando porque él lo creía sin ver. Y dice, pero yo sé que el Redentor vive. Entonces los judíos más tarde en el Salmo 78, 35, dice que los que siempre han creído en el Evangelio, que el primer patriarca que llevó el Evangelio, ¿quién fue entonces? Porque ya Job lo tenía, el primer Adán. Noé. Bueno, el primer Adán, antes de pecar, y ya se pasó a Noé. Entonces ya tenían, porque él fue, el Evangelio eterno siempre se le dio la nueva de salvación a Adán, al segundo Adán. Que no lo pasara, por eso vino a ser sustituido. Pero entonces, desde el día que pecó, el Evangelio se ha estado predicando por el segundo Adán. Amén. Y Job, Dios se le manifestó, y luego después los que han seguido a Yeshua desde Adán, Abel, Enoc y Noé, y de ahí todos los que han creído en él, ellos decían en el Salmo 78, 35, recordaban allá muy lejos recordaban, remembraban. Todavía no estaba escrita la palabra, pero ellos recordaban que Dios era su auxilio y el Dios Altísimo su Redentor. Siempre toda la humanidad se ha dividido en dos líneas. ¿Cuáles son? Los que han creído desde siempre y los que desde siempre no han creído. Los que le aborrecen. Nos estamos viendo ahí, por ejemplo, los dos caminos que menciona Deuteronomio 30 y también que nos hace referencia a la libertad y a la esclavitud. Y la escritura, por ejemplo, en Éxodo 21, verso 2, nos dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Y esto nos vuelve a recordar otra vez los 6,000 años o los 6 días de la humanidad que tendríamos que vivir como esclavos para después disfrutar del milenio de libertad ya con el reino del Mesías. Cuando citan a Pablo y dicen que el que se vuelve uno con la ramera uno está hablando precisamente de eso. En este momento la humanidad es uno con el espíritu de contienda, con la ramera, con el príncipe de este mundo. O esto es uno con el Mesías, Amén, con el Espíritu Santo, con la ayuda idónea, que precisamente significa eso. Me llama mucho la atención que a lo largo de todo lo que va de la enseñanza, el Señor ha hecho mucho énfasis en el corazón. La palabra corazón en hebreo es la palabra lev, y significa no solo corazón, significa centro, significa voluntad y también significa intelecto. Entonces allí es donde está, exactamente, allí es donde está apelando el Señor, es donde está trabajando el Señor, pero también es donde está trabajando el príncipe de este mundo. Bueno, están trabajando los dos aquí en esta tierra, estos 6,000 años. Estos 6,000 años son cruciales. Aquí se decide tu futuro, mi futuro y el futuro de todos los que estamos aquí y los que nos están viendo. Aquí se decide el futuro. Una vez que estos 6,000 años concluyan, donde están los dos, aquí está el príncipe de este mundo y está el espíritu de la verdad. ¿A qué personaje yo me voy a unir? Dice, porque el que se une a la ramera, que es un espíritu inmundo, se hace una carne. El que se une al espíritu de Cristo se hace un mismo espíritu vivificante. No va a ser que hasta cuando ya venga la resurrección, no. Aquí en vida, yo tengo que decidir a qué espíritu me voy a unir, a quién le voy a dar mi lealtad, a qué príncipe, si al príncipe de este mundo o al rey
de reyes y Señor de señores, que ya va a venir después de estos 6,000 años a reinar, que es hasta entonces que Satanás va a estar atado por 1,000 años nada más. Entonces es crucial, porque estamos, la predicación como en los días de Noé, nos estamos ubicando en los tiempos exactos que están por concluirse estos 6,000 años. La oportunidad que tenemos todos los creyentes de unirnos a Cristo es ahorita, no después. Entonces dice Mateo 28, 1 al 15, si podemos empezar la lectura. Vamos a leerlo muy rapidito nada más, porque esto no es el enfoque de la predicación, pero tenemos que saber un poquito de lo que estamos hablando. Al amanecer del primer día de la semana, después de la tarde del día de reposo, vinieron María Magdalena y la otra María o Miriam a ver la tumba. Y he aquí que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Aquí vamos a hacer un poquito de énfasis. Ahorita está en Apocalipsis, está profetizado antes del rapto. ¿Qué va a haber? A un gran terremoto, un mega terremoto. Es el 6º sello. Apocalipsis 6. Está antes del rapto, o justo en el mero momento, porque el rapto quiere decir para que los muertos salgan de sus tumbas, ¿verdad? Los que van a resucitar primero, los muertos. Como cuando Cristo resucitó, tuvo que moverse la tierra, ¿verdad? Un gran terremoto que movió la piedra. Así va a ser. Y los que nos están siguiendo, que estamos estudiando Apocalipsis, eso viene en la profecía, porque así claramente dice, Yeshua les dice en Lucas 24, 44, el que no esté enseñando conforme a la ley, a la Torá, a los salmos, los profetas y los salmos, y el testimonio de los que estamos hablando. ¿Testimonio de qué? De que nosotros estamos en el proceso de la perfección. Todos debemos de entender eso, que si nosotros no entramos en ese proceso de la perfección, entonces va a llegar el diluvio y como en los días de Noé, se los va a llevar a todos. Porque para entrar al proceso de la perfección nos tenemos que unir al espíritu del Mesías aquí. Ahora, si usted estaba pensando que se va a unir cuando se muera, no, ahora nos tenemos que unir. No me voy a unir hasta que yo sea perfecto. Ahora me uno para que empiece el proceso. ¿Sí? De unir que menciona en el griego es la palabra pisteu, y habla de compromiso, habla de una ligadura. Entonces eso hace alusión al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo nosotros nos hacemos uno con el Padre. Entonces ahora nosotros, si realmente hemos creído, esa es la palabra creer, es pisteo en griego, y habla de ligadura, de estar unido o adherido al Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. La resurrección. Entonces, si nosotros hoy decimos, hemos creído en Yeshua, ¿sí? Es porque nosotros tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso. Hemos recibido un anillo que nos está recordando todo el tiempo que estamos comprometidos, ligados, adheridos a Yeshua hasta el tiempo de la llegada de la boda. Pero mientras ya tenemos ese compromiso, y nuestro llamado es a ser fieles, a estar en fidelidad constante. Unidos, esa es la clave, porque nos ha tocado mucho desde que empezamos esta semana de Bereshit, el estudio de la Parashat, que no habíamos comprendido lo que es estar unido a uno o a otro. Unirse es hacerse uno solo con el que se une, una misma carne o un mismo espíritu. Como fundirse. Es como lo que significaba el nombre de Leví en el Antiguo Testamento. Significa ligado a, ligado a, unido a. Así debemos estar nosotros con Yeshua para ser realmente templo y que el Espíritu Santo more en nosotros.
Y que ese espíritu dice que es el que nos llevará a toda la realidad. A toda la realidad lo que es Cristo, no a la realidad del hombre adámico. Eso es muy importante, mis hermanos. Entonces vamos a seguir leyendo. Estamos en Mateo 28, 4. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid a ver el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y he aquí, Yeshua les salió al encuentro diciendo: Alegraos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y el 10 dice: Entonces Jesús les dijo: No tengan temor, sino que vayan a avisar a mis hermanos que se dirijan a Galilea, ahí me verán. Cuando ellas se marcharon, algunos de los guardias llegaron a la ciudad para informar a los principales sacerdotes de todas las cosas que sucedieron. El 12. Se reunieron con los ancianos y después de consultar entre ellos, sobornaron con una gran cantidad de dinero a los guardias, diciéndoles: digan que sus discípulos vinieron y lo hurtaron por la noche mientras ustedes dormían. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros persuadiremos y no les causaremos problemas. Y recibiendo ellos el dinero, hicieron tal como se les había instruido, y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, negar el poder de la resurrección es negar al mismo Dios, creador de los cielos y la tierra. ¿Verdad, hermana Connie? Así es. Y llama la atención que menciona las piezas de plata o el dinero. Y hay un costo por el sacrificio de Yeshua, las 30 monedas que pagaron. Pero también habla de soborno. Y ahorita recordando el último salmo que mencionó, que era el 146, Ajá. Versos más abajo dice esto: recordaron que el Yahweh era la roca, pero más en los dos versos siguientes dice: y hablaron con lisonja mentiras, y su corazón no estaba firme en la verdad. Y por esa razón muchos de nosotros somos engañados, porque no vamos a la verdad y nuestro corazón no es firme, no reconocemos la verdad ni terminamos de creer con toda sinceridad de que el Mesías resucitó y que hoy está vivo y que gracias a eso nosotros tenemos acceso al Padre. Entonces ponemos en duda la palabra, nuestro corazón no está firme en el Señor, y entonces somos producto de la lisonja, de la mentira y de creer en el engaño. Entonces somos sobornados por el mundo para alejarnos del Señor. Por eso dice salir del sistema. Salgan del sistema de las doctrinas de hombres, de las enseñanzas de hombres, porque dice que todos nosotros, ustedes y todos, debemos de escudriñar las Escrituras. Y dice aquí en 1 Corintios 15, 4, 8. Como decían que no resucitó, y muchos dicen, si la resurrección no es verdad, si estamos dudando, y si muchos dicen que no es verdad que resucitó, que porque el cuerpo alguien se lo robó, y como nunca lo encontraron, entonces decimos: no, es que Yeshua no era hombre, era Dios. No. Él murió por tus pecados
murió por mis pecados. Hermana, de alguna manera ese rumor, esa mentira que se esparció con lo del robo del cuerpo del Mesías, porque no lo encontraron en la tumba, es un paralelismo del cuerpo de Moisés, porque Claro. que no lo encontraban, que donde solamente el Señor sabe dónde está, y donde dice la palabra que Miguel disputaba el cuerpo con Satanás, porque Satanás quería ese cuerpo, y el cuerpo de Moisés hace alusión a la Torá. Y la Torah viviente es Yeshua. Así como no encontraron el cuerpo de Moisés, tampoco encontraron el cuerpo de Yeshua. Porque dice que la Torá, o sea, la Torá, los mandamientos, dice, no esté en el cielo, no esté en la tierra, para que la andes buscando. La Torá está en tu corazón, para que la hagas, para que la guardes y la lleves a cabo. Y solamente así vas a encontrar ese proceso de la perfección. Proceso. Nada de que nomás por creer y ya eres salvo tú y tu casa. No, es un proceso que empieza cuando tú deliberadamente tienes el conocimiento de Yeshua a través de su escritura. Entonces dice aquí en 1 Corintios 15, 4 al 8, porque ¿cómo rebatían eso, la resurrección? Ese era el pleito de hace 2000 años y ese es el pleito de ahora. Que nosotros queremos, y si creemos en la resurrección y decimos que somos nuevas criaturas, pero vamos a ver ahorita en la enseñanza en Filipenses, ya vayan abriendo su escritura en Filipenses 3 del 7 al 11. Pero vamos, les voy a leer nomás aquí lo que dice en 1 Corintios 4, 8. ¿Qué dice? 15 del 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría aún vive y otros ya duermen. Después de estos, dice que estos 500, luego mucha gente pregunta, ¿de dónde andaban? No seamos tan curiosos y andar preguntando cosas demasiado elevadas para nosotras. El caso es que resucitaron. ¿Y dónde están? Pues están entre nosotros, ¿verdad? Porque aquí dice que, no dice que más que aquí, que resucitaron, ¿sí? Después de estos que resucitaron, que había muchos que resucitaron juntamente, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Es Pablo escribiendo esta carta. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. Y si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, estamos creyendo en vano. Estamos aquí nosotros paradas, invirtiendo tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto recurso material y económico para estar creyendo una fábula. Yo no creo que ni Connie, que ni Isabel sean tontas, sean personas tontas para creer fábulas. ¿Cómo podemos permanecer firmes para alcanzar esa perfección? ¿Cómo? Si no queremos ir a los discipulados, si no queremos escudriñar las Escrituras, si no queremos memorizar siquiera un versículo al día, entonces, ¿en qué vamos a meditar para permanecer firmes y no ser engañados de la ramera?